Sus ojos, claros como cristal bajo la luz, no se posaban en nada en específico. Simplemente permanecían fijos en la ventana, siguiendo como los autos del carril contiguo se deshacían en manchas borrosas. Afuera todo se movía, pero dentro del vehículo el ambiente tenía su propio ritmo, uno mucho menos tranquilo. A su lado, el murmullo constante de sus hermanas crecía poco a poco, como una olla a presión a punto de liberar vapor. «Estoy aburrida», exclamó Yotsuba, meciéndose de adelante hacia atrás con tanta energía que el asiento rechinó ligeramente. «Oigan, ¿falta mucho?», preguntó, asomándose por la ventana del otro lado, empujando a Nino en el proceso. «Oye», chasqueó Nino, apartándola con fastidio sin despegar la vista de su celular. «Ah, Yotsuba», murmuró Ichika con un bostezo perezoso, estirando los brazos por encima de la cabeza. «¿Ya llegamos?» «No», respondió Miku quitándose los audífonos con calma, aunque su mirada seguía medio perdida. «Todavía no». El pequeño intercambio murió ahí, porque casi al mismo tiempo, las 5 dirigieron la vista hacia una sola persona. Itsuki. La pelirroja permanecía rígida, con las manos sobre el regazo y la espalda recta, como si estuviera frente a un examen importante. Sus ojos no miraban a nadie, pero tampoco parecían relajados. «Itsuki, ¿estás bien?», preguntó Ichika, inclinándose apenas hacia ella. «No has dicho nada desde que salimos». Itsuki inhaló despacio, y luego soltó el aire. «¿No pueden comportarse?», dijo finalmente, frunciendo el ceño mientras su mirada recorría a cada una. «Iremos a ver a un amigo de papá. Deberíamos dar una buena impresión, por eso». «Ah, qué fastidio», la cortó Nino, apoyando el codo contra la ventana, sin dejar de deslizar el dedo por la pantalla. «Aunque papá nos lleve a conocer a ese tipo, no me interesa. No tenemos que aparentar frente a alguien que no significa nada para nosotras». «Pero, Nino», intentó intervenir Miku, encogiéndose ligeramente. «Ni lo intentes», respondió Nino al instante, girando apenas la cabeza para mirarla de reojo. «Un no es no». «Señorita Nino», la voz de Ebata se coló desde el frente. Su mirada, reflejada en el retrovisor, era ligeramente seria. «La persona que iremos a ver es muy importante para su padre, para mí, y para su difunta madre». El cambio fue inmediato. Incluso Nino dejó de mover el dedo por un segundo. «Es, por así decirlo, la única amistad valiosa que su padre conserva», continuó, y su tono se volvió más bajo. «El señor Mauro confiaría su vida en él. Así que le pido que se dirija a él con respeto». «Pero Ebata, basta Nino». La voz de su padre no fue especialmente alta, pero sí definitiva. Desde el asiento del copiloto, el hombre permanecía con los ojos cerrados, el mentón apoyado en su mano. Aún así, el leve fruncimiento de su ceño bastaba para dejar claro su descontento. «Ya soporté la tontería que hiciste con ese muchacho. No voy a tolerar que faltes el respeto a esta persona. No me hagan quedar mal». El silencio que siguió fue incómodo, pesado, y se mantuvo durante todo el resto del trayecto. El único sonido fue el de las llantas, primero sobre el asfalto, luego sobre grava, y finalmente sobre una superficie más firme y pulida. El cambio de textura se sintió incluso en el cuerpo. Ichika, que hasta entonces parecía medio dormida, dejó que su mirada rodara hacia la ventana, y en cuanto lo hizo, sus ojos se entreabrieron con sorpresa. Sin pensarlo, se inclinó sobre Nino. «Oye, Ichika. ¿Qué pasa?», protestó empujándola. Pero Ichika no respondió. Su mirada estaba completamente fija al frente. «Llegamos», anunció Ebata, disminuyendo la velocidad. Eso bastó para que todas miraran. El paisaje era extraño. Amplio, silencioso, casi como si se tratara de un terreno aislado del mundo. Árboles, extensiones abiertas, y un camino delimitado por cercas de tonos dorados que guiaban directamente hacia una enorme reja de hierro plateado. Miku alzó ligeramente la mirada, y entrecerró los ojos. Peces. Ahí estaba. Tallada con precisión en el metal, la constelación de Piscis. «Ebata», ordenó Mauro.
El conductor descendió y se acercó a la entrada, cerca a una ventanilla. Tocó varias veces hasta que una mujer vestida de maid apareció. Intercambiaron algunas palabras. Al inicio parecía confundida, luego sorprendida, y finalmente su expresión cambió por completo al mirar hacia el auto. Primero a Evata, luego al interior, y cuando sus ojos se posaron en el padre de las chicas, se abrieron con claridad. Se inclinó profundamente antes de desaparecer. Segundos después, la reja comenzó a abrirse. ¿Sucede algo, papá?, preguntó Miku con un deje de inquietud. Nada. Parece que no esperaban nuestra llegada, respondió cruzándose de brazos. O sea que vinimos sin avisar, bufó Nino rodando los ojos. ¡Qué vergüenza! Al parecer, las sirvientas no son las mismas, añadió Evata con cansancio. El vehículo avanzó. Y entonces lo vieron. El interior era un jardín inmenso, perfectamente cuidado. Arbustos recortados con precisión, senderos de pasto que parecían alfombras naturales, rosales en plena floración, y al centro, una fuente enorme. 2 peces de piedra dominaban la estructura, escupiendo agua en arcos constantes. La brisa movió los pétalos, levantándolos en el aire. Algunas de las hermanas siguieron el movimiento con la mirada, pero Ichika no. Sus ojos iban de un lado a otro, como si algo no encajara. Oye, Ichika. Miku tocó su hombro. Te ves rara. ¿Eh? Ah. Sí, respondió rápido. Es solo que, este lugar, aparece mucho en revistas. Nino arqueó una ceja. ¿Ah, sí? Entonces es la casa de un modelo o algo así. Bueno, al menos tiene gusto. No estoy segura, murmuró Ichika. Oigan. Interrumpió Yotsuba, asomándose entre ambas. ¿Creen que tenga juegos? Las 5 reaccionaron al mismo tiempo, llevándose la mano al rostro. Llegamos, repitió Evata al detener el coche. Las puertas se abrieron desde el exterior. Al bajar, una fila de 7 sirvientas ya las esperaba. Todas vestían un uniforme negro y blanco, excepto una. Su atuendo plateado la distinguía claramente. Avanzó con elegancia, y al estar al frente, levantó su falda con elegancia antes de hacer una reverencia. Señor Nakano, sea usted bienvenido. Al levantar la cabeza, su mirada se dirigió al mayordomo. Me alegra verlo en tan buen estado, señor Evata-san. Jaja, el gusto es mío, señorita Rurikawa, respondió él. Cuando la mujer miró a las hermanas, sus ojos se entreabrieron ligeramente con sorpresa. Primero las observó con atención, como si buscara reconocer algo, o a alguien. Pero sus pensamientos fueron cortados. Rurikawa. Intervino el pelinegro. Llama a Rose. Tengo asuntos que tratar con él. Sí, aunque tomará un momento, ya que no se encuentra disponible. Mientras tanto, ellas serán guiadas. Las sirvientas se inclinaron y extendieron las manos. El interior las recibió con una opulencia que contrastaba completamente con el exterior. Mármol, alfombras rojas, pinturas, esculturas, y un candelabro enorme dominando el techo. ¡Wow! Yotsuba giró sobre sí misma. Parece un castillo. Es bastante refinado, añadió Itsuki observando los detalles con atención. Pero antes de que pudieran seguir, las maids se colocaron frente a cada una. Señoritas, acompáñenos a sus habitaciones. Las 5 se miraron entre sí, confundidas. Buscaron a su padre, pero ya no estaba. Sin muchas opciones, avanzaron. Normalmente no hacemos esto, explicó una. Pero al ser familia del señor Nakano, pueden elegir cualquier habitación que deseen. El pasillo se extendía largo, lleno de puertas elegantes, cada una distinta e única. Esto es raro, susurró Miku encogiéndose. Vamos, señorita. La apuraron suavemente. Miku recorrió con la mirada una a una, hasta detenerse en una puerta deslizable de madera blanca. Muy clásica al estilo japonés. Esta. Bien. Yo sigo. Yotsuba salió disparada, abriendo puertas al azar, mirando dentro, cerrando y abriendo una y otra vez. Esta. No, esta. Oh, ya sé. Esta.
Se detuvo frente a una puerta de madera oscura con cristales translúcidos que apenas dejaban ver el interior borroso. Esta. Yotsuba, no corras. La reprendió Itsuki yendo tras de ella. Buró se detuvo, eligiendo una puerta de roble con detalles dorados y una pequeña placa frontal donde pondría su nombre. Ichika bostezó frotándose un ojo. Bueno, quedamos nosotras. ¿Qué habitación elegirás? Preguntó Nino, pasando la mano por una de las puertas. A ver, conociéndote, la más grande, ¿no? Ichika sonrió con astucia. Obviamente. Amplia, cómoda, y si tiene balcón, mejor. Nino se quedó estática por un segundo. Ichika también. Y de reojo, se miraron con desafío. Y al siguiente instante, ambas salieron corriendo. Oye, no seas avariciosa. Escucha a tu hermana mayor y obedece. Las puertas se abrían y cerraban una tras otra. El ruido llamó la atención del resto de hermanas. ¡Ay no, qué vergüenza! Masculló Itsuki, roja, apenas asomando la cabeza. ¡Qué escándalo! Miku mejor se puso sus audífonos. Jeje, rió Yotsuba, nerviosa. Esta. Exclamó Ichika quien se plantó frente a una puerta. No es justo. Nino se detuvo frente a ella cruzándose de brazos. Me empujaste. No, no, no. Negó Ichika moviendo el dedo con burla. Nos empujamos. Nino se inclinó lo suficiente para asomarse por el hueco. Y entonces lo vio. Una habitación amplia, elegante, con una gran cama cubierta por cortinas a cada lado, mármol blanco con detalles dorados, esculturas de estilo romano, y al fondo, un balcón abierto hacia el paisaje. Bosque. Montañas. Horizonte. Adiós, hermanita. Antes de que pudiera reclamar algo, la puerta se cerró delante de ella. Nino se quedó quieta unos segundos más frente a la puerta cerrada. No miraba realmente nada. Sus ojos seguían ahí, clavados en la madera, como si todavía esperara que Ichika la abriera solo para admitir su derrota. Pero eso no pasó. Lo único que quedó fue el eco de su propia frustración, caliente y punzante, revolviéndole el pecho. Al final soltó un gruñido bajo, de esos que apenas salen de la garganta pero cargan veneno. ¿Me las vas a pagar, Ichika? Dio media vuelta con pasos pesados, casi golpeando el suelo con los tacones mientras avanzaba por el pasillo. Fue abriendo una por una las pocas puertas que no habían revisado en su carrera absurda. Todas las habitaciones eran lujosas, sí, imposiblemente lujosas, pero ninguna le provocaba esa sensación exacta que había tenido al asomarse a la de su hermana. Algunas eran más amplias, otras tenían cortinas más elegantes o una distribución más refinada, pero a sus ojos todas fallaban en algo. O les sobraba frialdad, o les faltaba encanto. Ninguna se sentía suya. Tras revisar la última, no le quedó más remedio que soltar un suspiro largo, resignado, con los hombros un poco caídos. ¿Esto apesta? Se quedó mirando el pasillo de regreso, con sus paredes impecables, sus lámparas de luz cálida y ese silencio limpio, casi demasiado perfecto para resultarle cómodo. Torció la boca y chasqueó la lengua. Mejor voy a buscar a papá. Empezó a recorrer la mansión sin rumbo claro, alejándose de la zona de habitaciones. Pasó frente a otros corredores que se abrían como venas dentro del edificio, cada uno tan adornado como el anterior. A su izquierda alcanzó a ver una enorme sala con sillones de tapizado claro, mesas de madera oscura y ventanales tan altos que dejaban entrar la luz como si el sol hubiera sido invitado a vivir ahí. Más adelante creyó reconocer una cocina. Un espacio amplio, reluciente, con superficies pulidas que devolvían destellos suaves bajo la luz. Aún así, no se detuvo. En ese momento no le importaban ni la sala ni la cocina ni lo ridículamente rica que se veía esa casa. Diablos, ¿a dónde se fue? Cuando se dio cuenta, había regresado prácticamente a la entrada. Eso solo empeoró su humor. Soltó otro suspiro y miró hacia atrás, sintiéndose, por primera vez en mucho tiempo, genuinamente perdida. Creo que será mejor regresar. Volvió sobre sus pasos siguiendo el mismo camino por el que las mates las habían guiado, pero esta vez sus ojos sí se detuvieron en algo que antes había pasado por alto.
Frente a ella, elevándose con una elegancia casi teatral, estaban las escaleras principales. No se había fijado bien cuando cruzaron por ahí por primera vez. Tal vez porque venía distraída, tal vez porque estaba demasiado ocupada fastidiándose con todo. Pero ahora, con la calma forzada de quien no tiene otra cosa que hacer, las vio de verdad. Las escaleras eran amplias, de curvas suaves y acabados impecables. El barandal, liso y frío, parecía tallado en una sola pieza de mármol claro. Nino avanzó casi por inercia y apoyó los dedos en él. La superficie estaba fresca al tacto, pulida al extremo, tan suave que sus yemas resbalaron apenas. Bajó la vista hacia la alfombra que cubría los escalones y, movida por un impulso infantil, se quitó las zapatillas. Hundió los dedos de los pies en la tela gruesa. Era absurdamente suave. No solo suave, mullida, tibia, acogedora de una manera que casi le dio rabia. Como si la casa entera estuviera diseñada para consentir a cualquiera que la pisara. Recogió sus zapatos con una mano y siguió subiendo descalza, sintiendo bajo los pies la caricia aterciopelada de la alfombra a cada paso. Cuando llegó a la mitad de la escalera, se giró por puro reflejo, y se encontró con la vista abierta de gran parte de la mansión. Desde arriba, el lugar se desplegaba con una majestuosidad silenciosa. El vestíbulo, los pasillos, los arcos, la luz dorada descansando sobre el mármol y el brillo tenue de los candelabros. Todo parecía ordenado con una precisión casi artística. Sin querer, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Vaya, sí que tiene gustos refinados. Siguió avanzando, ya con menos fastidio y más curiosidad. Me pregunto cómo será. Y entonces, como siempre que algo le despertaba la imaginación, empezó a construirse sola una imagen mental. Si era amigo de su padre, debían haberse conocido desde jóvenes, o por lo menos llevar décadas de amistad. Lo imaginó como un hombre de presencia severa, casi de la misma edad que Mauro, tal vez con ese aire elegante y anticuado que combinaba demasiado bien con la casa. En su cabeza le puso un traje blanco, impecable, con hombreras discretas y cierto estilo victoriano, como sacado de un retrato de aristócrata europeo. Intentó imaginarle bigote, pero no le quedaba. Luego barba, y tampoco. Así que terminó visualizándolo de rostro limpio, cabello oscuro peinado con demasiado esmero, ojos grises, no, azules, quizá fríos y solemnes, de esos que parecían juzgarlo todo en silencio. Cuando llegó arriba, otro pasillo la recibió. Pero este no se parecía tanto a los de abajo. Era más reservado, más silencioso, como si perteneciera a una parte más íntima de la mansión. Al fondo se alzaba una enorme puerta de roble claro. Oh, sus ojos brillaron con un interés más vivo. Volvió a ponerse las zapatillas de cualquier manera y avanzó, ahora mucho más atenta. Las paredes de ese corredor eran distintas. Ya no había cuadros ni esculturas ni marcos dorados. En su lugar, el muro estaba cubierto por relieves delicados, como si la misma pared hubiera florecido. No eran simples adornos pegados ni papel tapiz fino. Eran líneas elevadas, suaves al tacto y elegantes a la vista. Raíces entrelazadas, espinas finas que ascendían como si buscaran abrazar el techo, rosas en distintas aperturas, pétalos dispersos aquí y allá. El patrón se repetía con una armonía extraña, casi hipnótica, como una oración convertida en adorno. Nino ladeó un poco la cabeza. Era bonito. Mucho. Pero también tenía algo raro, algo demasiado elaborado para no llamar la atención. Sacudió esos pensamientos y se plantó frente a la puerta. Vista de cerca, era todavía más impresionante. Gruesa, alta, pesada, con tallados profundos en la madera. Sus dedos recorrieron una de las figuras. Alas extendidas, curvas vegetales, rosas abiertas entre volutas ornamentales. No estaba segura de si eran ángeles, flores o ambas cosas mezcladas de una manera exageradamente dramática. Creo que su gusto ya es excesivo. Intentó buscar la perilla. No había. Frunció el ceño. Pasó la mano de un lado a otro. Nada. ¿Qué? Entonces entendió que no debía girarse nada. Había que empujar. Uf, genial. Infló un poco las mejillas, plantó ambos pies en el suelo y apoyó las manos en la madera. Empujó con fuerza.
Al principio nada pasó. Después, la puerta emitió un quejido grave, arrastrándose sobre el suelo con un crujido pesado y elegante, como si incluso abrirla necesitara ceremonia. Nino apretó los dientes, sus brazos temblaron por el esfuerzo y una sonrisa de satisfacción empezó a asomarle en el rostro al ver que se movía. Vamos, vamos. Con un último empuje, la abertura cedió de golpe. Y ella también. La puerta terminó de abrirse mientras Nino se iba hacia adelante y caía al suelo con un golpe seco. ¡Auk! Me dolió. Se incorporó frotándose la cabeza, aún haciendo una mueca, pero la queja murió al alzar la mirada. El cuarto era inmenso. No grande. Inmenso. El espacio parecía más una suite privada que una habitación. En el centro, dominándolo todo, había una cama gigantesca con dosel, envuelta por cortinas translúcidas de tono lila que colgaban suaves, como niebla perfumada. La tela se movía apenas con la corriente de aire, dibujando ondas delicadas. La luz que entraba por un costado la atravesaba y le daba un brillo tenue, casi de ensueño. Nino se levantó y avanzó unos pasos, todavía con esa mezcla de incredulidad y fascinación latiéndole en el pecho. Rozó la cama con la punta de los dedos. La tela era fresca, lisa, de una suavidad casi insultante. Las sábanas cedían como agua bajo la mano, y los bordes bordados con hilos dorados atrapaban la luz en destellos pequeños y finos. Sin pensarlo demasiado, se dejó caer sobre el colchón. El cuerpo se le hundió de inmediato en una suavidad deliciosa. Sus ojos se abrieron apenas, humedecidos por la pura impresión, y una sonrisa involuntaria le curvó la boca mientras un rubor tenue se le subía a las mejillas. Frotó la mejilla contra la almohada y luego se giró, abrazando parte de las sábanas como si quisiera envolverse por completo en ellas. ¡Qué rico! Su voz salió casi como un ronroneo. Cerró los ojos un instante y respiró hondo, solo por puro placer. Entonces lo notó. El aroma. No era perfume artificial ni ese olor neutro de la ropa recién lavada. Era una fragancia suave, elegante, apenas dulce. Rosas. Rosas frescas, pero no invasivas. Un aroma limpio, cálido, lo bastante sutil como para quedarse flotando cerca de la piel. ¿Huele a rosas? Abrió los ojos y se incorporó de golpe, ahora mirando con más atención a su alrededor. A un lado había un tocador amplio, digno de una estrella de cine. El espejo era enorme, rodeado de luces que cambiaban de tono cada vez que ella pasaba la mano frente al borde. Una vez blancas, luego rosadas, luego un dorado tenue. Sobre la superficie descansaban perfumes de frascos refinados, labiales, brochas, polvos, pequeños estuches y accesorios acomodados con una pulcritud casi reverencial. Los ojos de Nino se iluminaron. Sí. Esta será mi habitación. Giró hacia la izquierda y casi se le escapó una exclamación. Lo que había supuesto que sería un simple balcón era, en realidad, una terraza entera. Se acercó y abrió las puertas de cristal con cuidado. Una bocanada de aire fresco la recibió al instante, cargada con el aroma vegetal del jardín y el perfume más vivo de las flores. Afuera había macetas blancas alineadas con exquisito gusto, y en ellas crecían rosales de distintos colores. Blancos como porcelana, rojos profundos como vino, rosados suaves como el interior de una concha. Los pétalos se mecían con la brisa, algunos todavía perlados por restos de humedad. También había una pequeña mesa de té y una sola silla, como si aquel espacio hubiese sido pensado para una persona que disfrutaba de estar sola sin sentirse sola de verdad. Volvió al interior, un poco aturdida todavía por el encanto del lugar. Su atención cayó entonces sobre unos estantes. Había libros acomodados con una elegancia discreta. Poemarios, filosofía, arquitectura griega. Los títulos le parecieron demasiado serios como para interesarle de verdad, así que apenas les dio una mirada rápida. Pero más allá encontró un armario. Y ahí sí se detuvo. Lo abrió. Sus ojos se encendieron al instante. En el interior colgaban vestidos. Muchos. La mayoría tenían una estética refinada, con cortes que recordaban al estilo victoriano. Mangas delicadas, cinturas trabajadas, telas con caída pesada y bordados discretos.
Pero también había piezas modernas, sofisticadas, elegantes a su manera. Entonces uno en particular capturó toda su atención. Rojo. Lo tomó con cuidado. La tela se deslizó entre sus dedos con la suavidad líquida de la seda. Era de una sola pieza, con una caída que recordaba al agua descendiendo por una cascada pulida, elegante y sensual sin llegar a ser vulgar. Lo sostuvo frente a su cuerpo y se miró en el espejo. La sonrisa que se le dibujó fue instantánea, amplia, genuina. Luego sus ojos se deslizaron hacia los labiales. Tomó uno del mismo tono carmesí del vestido. Pero al abrirlo, se detuvo. La punta estaba usada. ¿Acaso será de alguna sirvienta? Lo volvió a observar y negó para sí misma. No, ellas no usarían esto. Entonces una idea le atravesó la cabeza y la hizo tensarse apenas. Su padre nunca le había dicho que su amigo estuviera casado, pero, era lo lógico, ¿no? Un hombre de esa edad, viviendo en una mansión así, con una habitación como esta, maquillaje, vestidos, claro que debía tener esposa. Siguió mirándose en el espejo, sosteniendo el vestido rojo contra su pecho, mientras esa idea le rondaba la cabeza con una incomodidad que no quiso analizar demasiado. Y entonces escuchó el clic. Vino desde detrás de ella. Pequeño, seco, clarísimo en el silencio de la habitación. Por el reflejo del espejo vio como una puerta traslúcida se abría lentamente. Vapor blanco salió del interior, espeso y tibio, extendiéndose por el suelo como una respiración de niebla. Dentro de esa bruma apareció una figura alta, esbelta, de cabello largo pegado a la piel por la humedad. Nino se quedó helada. Por un segundo creyó que se trataba de la esposa del amigo de su padre. El susto le subió de golpe por la espalda, crispándole los dedos alrededor de la tela roja. Pero entonces escuchó la voz. Rurikawa, ¿eres tú? ¿Podrías pasarme mi toa, ya? Masculina. La palabra murió a mitad del aire. El vapor comenzó a disiparse poco a poco, dejando la escena al descubierto con una lentitud cruel. Nino no respiró. Él tampoco se movió. A través de la bruma menguante, el desconocido terminó de verla con claridad. Una joven de cabello magenta cayéndole hasta los muslos, de pie frente al espejo, sosteniendo un vestido ajeno contra el cuerpo, con los ojos abiertos de par en par y el rostro encendido por el shock. Ella, por su parte, lo vio también. Cabello rubio largo, piel aún perlada de humedad, gotas deslizándose despacio desde el cuello, siguiendo la línea del pecho y perdiéndose más abajo. Sus rasgos eran demasiado finos para el primer borrador ridículo que había imaginado en las escaleras. No había nada de viejo ni solemne en él. Nada de bigotes, nada de aire paternal, nada de caballero anticuado. Solo un joven absurdamente atractivo mirándola con unos ojos verdes, intensos y afilados, que contrastaban de forma casi violenta con el vapor blanco a su alrededor. El silencio entre ambos se tensó como una cuerda. Nadie habló. Nadie se movió. Solo se quedaron ahí, atrapados en un cruce de miradas donde el verde esmeralda de él se reflejaba en los ojos azulados de ella, y el aire entero parecía haberse quedado suspendido. Después, una sonrisa ladeada, lenta y peligrosamente segura, se dibujó en los labios del desconocido. ¿Y tú, quién eres? Ronroneó, dando un paso al frente. La nueva. Rurikawa te ordenó atenderme. Nino se sobresaltó y retrocedió de inmediato, apretando el vestido contra sí casi por reflejo. Su corazón golpeaba tan fuerte que sentía el pulso en la garganta. El calor le había subido a la cara de una manera brutal, y el rubor le cubría hasta las orejas. Él se detuvo. Por un instante, la arrogancia juguetona de su expresión vaciló al notar el tamaño de su sonrojo, la evidente conmoción, el modo en que sus labios temblaron como si estuviera a punto de explotar. Y explotó. El grito salió con tal fuerza que pareció reventar contra las paredes. ¡Papá! Le agradezco mucho que haya venido, señor Mauro. La voz de Rurikawa salió temblorosa, apenas sostenida. Tenía los ojos húmedos, y por más que intentaba mantener la compostura, ya se le estaban escapando pequeñas lágrimas por las comisuras. De verdad, ya no sabía qué más hacer.
Lamento mucho molestarlo, ¿de verdad? Mauro no respondió enseguida. Se mantuvo de pie junto a la ventana, con la vista fija en el jardín exterior. Desde fuera parecía tan entero como siempre, serio, firme, imposible de mover, pero el suave golpeteo de sus dedos contra el marco dejaba claro que lo que acababa de escuchar no le había caído nada bien. ¿Cuándo empezó todo esto?, preguntó al fin, girando apenas el rostro. ¿Desde cuándo cambió su comportamiento? Hace unos meses después de aquel incidente, contestó ella, secándose una lágrima con apuro. Y desde entonces, ha sido así durante 6 años. El sonido de porcelana rompiéndose cortó el aire. Evata acababa de dejar caer su taza de té. Ambos voltearon hacia él al mismo tiempo. El anciano tenía los ojos abiertos como platos, como si no terminara de procesar lo que acababa de oír. 6 años. Repitió, incrédulo. Volvió a decirlo, pero esta vez con más fuerza. 6 años. Hasta Mauro abrió un poco los ojos por el tono. ¿Y por qué demonios no nos dijeron nada en todo este tiempo? Rurikawa dio un pequeño respingo, llevándose las manos al pecho. La situación no lo permitió. Durante los primeros meses, el señor se volvió muy distante, y con todas sus salidas, sus problemas y todo lo demás, apenas podíamos mantenernos al tanto de él. Además, ustedes también estaban atravesando momentos difíciles tras la muerte de la señora Rena. El ambiente quedó denso otra vez. Mauro bajó un poco la mirada. Evata apretó la mandíbula. Rurikawa parecía estar a un parpadeo de romper a llorar del todo. Y justo entonces, un grito atravesó la sala como una cuchillada. Los tres se quedaron quietos. Parpadearon. Mauro frunció el ceño. Evata se frotó el puente de la nariz con resignación. ¿Esa fue Nino? Dejó escapar un suspiro largo, casi cansado de la vida entera, y se inclinó para recoger los pedazos de la taza. Iré a ver qué pasó. Limpiaré esto después. ¿Qué? No, por favor, déjelo, se apresuró Rurikawa, agitando las manos. Enviaré a alguien a limpiar. Iré con usted, dijo Mauro, ya caminando hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo un instante en el marco y miró de reojo a la mujer. Rurikawa-san, haré todo lo que esté en mis manos. Ella asintió con fuerza, conteniendo otro sollozo. No te acerques. Aléjate. Chilló como si le estuvieran arrancando el alma, lanzando a lo loco todo lo que encontraba a la mano. Frascos, cremas, acondicionadores, lo que fuera. El proyectil importaba menos que la intención. Oye. Espera. ¿Qué te pasa? Protestó el rubio, esquivando por puro milagro una botella que pasó rozando de la cara. No me hables. No me mires. No respires cerca de mí. ¿Cómo que no respire cerca de ti? Estoy en mi cuarto. Otro frasco salió volando. Él dio un salto hacia atrás. Eso era champú o una bala. Retrocedió a toda prisa hasta el baño y volvió a encerrarse ahí, cerrando la puerta de cristal de golpe. Apenas lo hizo, fue su turno de gritar. Rurikawa. Nino salió disparada hacia la entrada de la habitación, todavía temblando, roja hasta las orejas y con la respiración hecha un desastre. Pero al llegar se topó de frente con sus hermanas, que acababan de aparecer atraídas por el escándalo. Nino, ¿qué pasó? Itsuki fue la primera en sujetarla por los hombros. Tus gritos se escuchan hasta abajo. ¿Oye? Miku se asomó al interior de la habitación con curiosidad. Este cuarto está bonito. Nino seguía tan alterada que apenas podía ordenar las palabras. Levantó el brazo y señaló hacia el baño con dedo tembloroso. ¡Ay! Hay alguien ahí. Un pervertido desnudo. Se escondió de inmediato detrás de Ichika y Yotsuba, que por algún motivo ya traía un palo de escoba en la mano. ¿Qué? Yotsuba abrió mucho los ojos. Yo pensé que era una rata enorme o algo así. ¿Por qué tu primera opción era una rata? Soltó Ichika, aunque le quitó el palo de escoba de las manos con total seriedad y lo apuntó hacia la puerta del baño como si fuera una lanza. Quien quiera que seas, sal de ahí. Declaró con voz firme.
No vamos a permitir que le hayas hecho algo a nuestra hermana. Del otro lado solo hubo silencio. Luego, muy despacio, una mano desnuda apareció por el borde de la puerta de cristal. No, 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 a ver, esperen un segundo. Arrancó la voz masculina, claramente ofendida. Primero, esta es mi habitación. Segundo, ella entró aquí de la nada mientras yo me estaba bañando. La mano hizo gestos exagerados en el aire, como si estuviera dando una conferencia importantísima. Si alguien salió perdiendo aquí, fui yo. Técnicamente, ella fue la pervertida que vino a Spy, no terminó. Nino, roja de furia, le arrebató el palo de escoba y chica y se lo lanzó directo a la mano. ¿Cómo te atreves a decir eso? Oh. La mano desapareció al instante. Eso dolió. Espera a que venga mi padre. Te vas a meter en un problema enorme. Hubo un momento de silencio. Luego la voz volvió a sonar, esta vez con un matiz mucho más desconcertado. Un momento, ¿pueden decirme sus nombres? Las hermanas intercambiaron miradas. No reconozco ninguna de sus voces, ustedes no son sirvientas. Y. Dijeron padre. Itsuki abrió la boca, lista para responder, pero una voz grave surgió detrás de todas antes de que pudiera hacerlo. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Las 5 giraron al mismo tiempo. Papá. Se le lanzaron encima como si acabaran de sobrevivir a una guerra. Mauro apenas tuvo tiempo de afirmarse antes de recibir a sus hijas en un abrazo torpe, desordenado y bastante poco digno. Y desde el otro lado de la puerta del baño, se hizo un silencio breve. Papá. Chilló Nino, aferrándose a la manga de Mauro apenas lo vio entrar. ¡Ay! Hay un pervertido. Mauro no respondió al instante. Primero dejó que su mirada recorriera la habitación con calma, observando el tocador abierto, el vestido fuera de lugar, la puerta del baño cerrada y a sus 5 hijas amontonadas como si acabaran de sobrevivir a un secuestro. Después exhaló largo, cerró los ojos un segundo y se llevó una mano al puente de la nariz. Lamento esta intromisión, Rose, soltó al aire con una voz cansada, aunque firme. Sin esperar respuesta, comenzó a empujar suavemente a las 5 hacia la salida, casi arreándolas. Te estaré esperando en la sala principal. Pero papá, haz algo. Protestó Nino, girándose como podía para seguir señalando hacia la puerta del baño mientras Mauro prácticamente se la llevaba arrastrando. No puedes dejarlo así. Ese tipo está desnudo y tiene una cara rarísima. Nino. La reprendió Itsuki, roja de vergüenza. No digas eso tan fuerte. Pero es verdad. Oye, bueno, lo de desnudo sí era importante decirlo, comentó Ichika, llevándose un dedo a la barbilla como si estuviera analizando un tema serio. Lo de la cara ya fue un poco personal. Ichika. Saltó Nino, indignada. A mí me sorprendió más el cuarto, admitió Yotsuba, mirando hacia atrás con brillo en los ojos. Tenía una terraza enorme. ¿Creen que también tenga refrigerios? ¿Por qué estarías pensando en comida en este momento? Miku la miró de lado, aunque tampoco sonaba realmente sorprendida. Mauro siguió avanzando en silencio, con esa expresión que ya les decía a todas que no estaba de humor para escuchar ni una sola tontería más. Aún así, Nino seguía forcejeando con el brazo libre para mirar atrás, como si en cualquier momento el supuesto pervertido fuera a salir persiguiéndolas en toalla. Apenas doblaron el corredor, Rurikawa apareció junto con 2 sirvientas idénticas, entrando a toda prisa a la habitación. La puerta se cerró de golpe detrás de ellas. Las quintillizas solo alcanzaron a escuchar un torbellino de disculpas apresuradas antes de que la distancia empezara a tragarse las voces. Lo sentimos muchísimo, señor. Las dejamos solas solo un momento y. Se atropelló una, con un tono que sonaba a que estaba a un segundo de ponerse a llorar. Sí, perdónanos. Se suponía que ya tenían habitaciones, pero se perdieron y. Añadió la otra, todavía más alterada. Dentro de la habitación, el caos seguía flotando en el aire como perfume mezclado con desastre.
Rem y Ram se movían de un lado a otro con una eficacia nerviosa, una secando con rapidez el cabello rubio aún húmedo del joven, la otra ayudándolo a cubrirse mientras recogían los estragos del pequeño ataque de Nino. Frascos tirados, una crema abierta, un cojín en el suelo, la escena completa parecía la aftermath de una guerra absurda. Rem. Ram. La voz del rubio, baja pero lo bastante firme, las detuvo en seco. Ambas alzaron la mirada al mismo tiempo. Déjenme a solas con Rurikawa, por favor. Las gemelas intercambiaron una mirada de duda. Sus ojos visibles pasaron del joven a la maid plateada, intentando descifrar qué estaba ocurriendo de verdad. Porque ya no se veía molesto como hacía un momento. O al menos no solo molesto. Había algo más raro en él ahora, algo apagado, casi frío, y eso, por alguna razón, inquietaba más que el escándalo de antes. Aún así, se inclinaron y obedecieron sin discutir. La puerta se cerró. Rurikawa quedó sola con él, sosteniendo entre los brazos la ropa que debía ayudarlo a ponerse. Por primera vez desde que había llegado Mauro, el silencio cayó entre ambos con un peso difícil de ignorar. El joven la miró por varios segundos. Su cabello aún goteaba un poco sobre los hombros, y sus ojos, que hacía nada habían brillado con arrogancia juguetona, ahora estaban ensombrecidos. ¿Por qué?, preguntó al fin, con una voz ronca que parecía arrastrar más cansancio que enojo. ¿Por qué me haces esto, Rurikawa? Ella no respondió enseguida. Primero se acercó, le acomodó la camisa con manos cuidadosas, casi maternales, y terminó de ayudarlo a vestirse con una delicadeza que contrastaba demasiado con el caos de hacía apenas unos minutos. Solo cuando terminó, tomó su mano entre las suyas y lo condujo despacio hacia fuera del baño. Entonces, con una cercanía inesperada, apoyó la frente contra su pecho. Su voz, cuando salió, fue apenas un susurro hueco, cansado, triste. Perdóneme, amo, pero ya no soporto verlo así, a pesar de los reclamos de sus hijas, de los tirones en la manga, de los papá, escúchame y los te estoy diciendo la verdad que no habían dejado de caerle encima desde que salieron de la habitación. Mauro no perdió la compostura. Caminó hasta la sala principal con la misma seriedad con la que habría entrado a una reunión importante, ignorando por completo el drama que rebotaba a su alrededor. Itsuki, Miku, Ichika, Yotsuba y Nino, pronunció al detenerse al centro de la sala. Las 5 se callaron casi por reflejo. Ahora conocerán a mi amigo. Y Nino, la aludida dio un pequeño respingo, todavía con los brazos cruzados y el ceño arrugado. Tú te disculparás con él. Estabas en su habitación. ¿Qué? Nino abrió los ojos de par en par, escandalizada hasta el alma. Yo disculparme. Papá, ese hombre salió del baño como si eso fuera lo más normal del mundo. Porque era su baño. Susurró Miku por lo bajo, lo bastante alto para que todas la escucharan. No lo defiendas, bufó Nino, girándose de golpe. No lo estoy defendiendo. Solo, técnicamente, Miku tiene un punto, añadió Ichika con una sonrisita que ya empezaba a resultarle sospechosa a Nino. Aunque la verdad, me interesa más saber por qué la señorita Nino terminó en esa habitación precisamente. Me perdí. Ajá, contestaron Ichika y Miku al mismo tiempo. Fue sin querer. Ay, pero qué conveniente, canturreó Ichika. Yo sigo pensando que la habitación era muy bonita, soltó Yotsuba, levantando la mano como en clase. Si nadie la quiere, yo me la puedo quedar. No puedes pedir la habitación del pervertido. Se escandalizó Itsuki, llevándose las manos a la cabeza. Ya no digan pervertido tan fuerte. Oh, Mauro, no seas tan duro con ellas. Una risa suave, ligera, casi entretenida, atravesó la sala. Las 5 giraron al mismo tiempo. Apoyado con total descaro en uno de los marcos de entrada, con una sonrisa ladeada y esos ojos afilados llenos de un brillo difícil de ignorar, estaba él. El mismísimo causante del escándalo. Papá, mira, es el pervertido. Nino lo señaló con urgencia renovada, como si acabara de aparecer una amenaza pública. Mauro, sin perder la paciencia, le bajó la mano. Papá. Nino parpadeó, desconcertada. La sala entera pareció contener el aliento.
Mauro se puso de pie con calma y comenzó a caminar hacia el recién llegado. El rubio se apartó apenas del marco y también avanzó, sin borrar esa sonrisa de suficiencia, como si todo aquello le estuviera resultando extrañamente divertido. Las quintillizas se quedaron tiesas. Ichika entrecerró un poco los ojos. Miku bajó los audífonos del todo, ahora sí prestando atención. Itsuki se enderezó como si estuviera frente a un examen sorpresa. Yotsuba miró de uno a otro con la boca apenas abierta. Nino, en cambio, alternaba la vista entre su padre y el rubio con una expresión de absoluta traición. Cuando ambos quedaron frente a frente, Mauro levantó una mano. Por un momento, Nino incluso creyó que por fin iba a darle un golpe por el escándalo. Pero no. El joven no esperó nada. Simplemente se inclinó hacia adelante y lo atrajo en un abrazo rápido, firme, casi furtivo. Ah, Mauro, soltó con una media risa, esta vez mucho menos provocadora y mucho más auténtica. Es un gusto volver a verte. Las 5 hermanas se quedaron congeladas. Mauro tardó apenas un segundo en corresponderle, apoyando una mano en su espalda. Y aunque el gesto fue contenido, una pequeña sonrisa terminó apareciendo en su rostro. Eso mismo digo yo, Cardinal. Silencio. Uno espeso. Pesado. Perfecto. Ichika fue la primera en reaccionar, parpadeando 2 veces seguidas. Espera, ¿ese es el amigo de papá? Miku frunció el ceño, claramente intentando acomodar las piezas en su cabeza. Pensé que sería más viejo. Yo también. Saltó Yotsuba, apuntándolo sin disimulo. Muchísimo más viejo. Con barba. Y tal vez bastón. Itsuki abrió y cerró la boca un par de veces, procesando la escena con el alma fuera del cuerpo. Entonces, Nino entró a la habitación del amigo de papá, mientras se estaba bañando. La cara de Nino se puso roja de golpe. No lo digas así. Ichika se llevó una mano a la boca, claramente conteniéndose la risa. Vaya, Nino, qué entrada tan intensa. Cállate. No, espera, Yotsuba alzó ambas manos con emoción. Entonces él no era un ladrón, ni un acosador, ni una rata gigante. ¿Por qué sigues aferrada a lo de la rata? Miku la miró sin expresión. Cardinal dejó escapar una risa baja, divertida, llevándose una mano al cabello aún un poco húmedo. Debo admitir que esta no era la clase de reencuentro que esperaba. Eso solo empeoró el sonrojo de Nino. Ni se te ocurra hablar. Oh, vamos, replicó él con toda la calma del mundo, mirándola de lado. Tú fuiste la que invadió mi habitación, atacó mi baño y casi me asesina con un frasco de acondicionador. Ichika soltó una carcajada. Miku se tapó la boca, aunque sus hombros delataron que también estaba riéndose. Hasta los labios de Mauro temblaron apenas, como si estuviera peleando por no sonreír más de la cuenta. Nino lo miró horrorizada. Papá, no te rías. No me estoy riendo, respondió él demasiado rápido. Sí te estás riendo. Itsuki se cubrió el rostro con ambas manos. No puedo creer que esta sea la primera impresión que dimos. Yo sí, respondió Ichika, completamente sincera. Muy en nuestra línea, la verdad. Y ahí quedaron las 5, llenas de vergüenza, dudas y una cantidad absurda de preguntas, mirando en completo desconcierto al joven rubio que acababa de abrazar a su padre como si se conocieran de toda la vida. El amigo de Mauro Nakano. El supuesto hombre refinado y misterioso. El pervertido del baño. Y, claramente, el inicio de muchos problemas.